Hola, ¿qué tal artistas? Soy Javier Roch y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo se hace el color piel utilizando la paleta de Thorn. Primero vamos a ver cómo funciona esta paleta y después veremos un sistema para hacer y controlar las diferentes mezclas de color piel o color carne. Antes de empezar con las mezclas de colores, es importante comprender cómo funciona la paleta de Thorn. Para ello, vamos a empezar hablando de los colores que utilizaba en su paleta. Pues bien, se trata de una paleta reducida que se compone de dos colores, el ocre y el vermellón o rojo de cadmio. En cuanto a si utilizaba vermellón o rojo de cadmio, no está del todo claro. Unos dicen que utilizaba rojo de cadmio, otros dicen que utilizaba vermellón, pero para el caso que nos ocupa nos es indiferente. Podéis utilizar el que queráis. Yo voy a utilizar el rojo de cadmio, en concreto voy a utilizar el rojo de cadmio claro. Y bueno, aparte del ocre y el rojo o vermellón, esta paleta se completa con dos colores más, que serían el blanco y el negro. Lo bueno de esta paleta que utilizaba Thorn es que, aunque sea muy reducida, funciona muy bien para hacer los colores piel, ya que si nos fijamos en la piel, pues podemos encontrar tonos más amarillentos, tonos más rojizos. Incluso en algunas zonas donde están las venas podemos ver algunos tonos verdosos. Y todos estos colores los podemos obtener con la paleta de Thorn. Por otro lado, si os fijáis, esta paleta también se puede utilizar como una paleta de colores primarios, donde el ocre ocuparía el color amarillo, el rojo ocuparía el lugar del color magenta y el lugar del color azul lo ocuparía el color negro. El hecho de no utilizar el color azul es básicamente porque el pigmento azul era un color muy caro en su época. De hecho, no solo Thorn, sino que también los artistas contemporáneos a Thorn intentaban utilizar la mínima cantidad de azul en sus obras. De hecho, hoy en día, si vais a comprar un color azul cobalto, podréis ver que aún sigue siendo un color bastante caro. Así que como alternativa al color azul, utilizaban el color negro marfil. Ahora veréis las posibilidades que nos ofrece este color. Como ya sabéis, el color azul no se puede obtener a través de mezclas, así que para hacer el color azul con esta paleta en realidad tiene truco. Hay que recurrir al contraste simultáneo. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico en la paleta para que se entienda mejor. Vamos a empezar poniendo un poco de negro por aquí, otro poco de blanco por aquí, y ahora hacemos una mezcla para obtener un gris medio. Agarramos el pincel y hacemos una pequeña mancha de color gris por esta zona. Ahora ponemos el rojo de cadmio en la paleta y también el ocre por aquí. Y ahora los mezclaremos para hacer un color naranja, que es el color complementario del azul. Ahora, de nuevo con el pincel, vamos a rodear la mancha gris con el naranja que hemos preparado. Como hemos dicho, el color naranja y el azul son colores complementarios entre sí. Por lo tanto, al poner el naranja junto al gris, que es un color neutro, se genera un efecto visual en el que nos da la sensación de que se superpone el color complementario del naranja. Es decir, veremos el gris más azulado. Obviamente no vamos a lograr un azul súper saturado, pero sí que vamos a lograr la sensación visual de ver un color azul. Voy a hacer otra mancha del mismo tamaño por aquí abajo para que lo podáis comparar mejor. Además, no sé si os habréis fijado, pero los grises en su gran mayoría pueden ser tratados como azules muy agrisados.
El otro motivo por el cual utilizaba el negro marfil como si fuese un azul es que con el negro marfil también se puede obtener una gama de verdes si lo combinamos con el color ocre amarillo. Ahora os voy a enseñar un ejemplo. Primero vamos a poner un poco más de ocre en la paleta. Y ahora ponemos un poco de ocre por aquí. Y le agregamos una pequeña cantidad de negro. Y mezclamos. Como veis, de esta mezcla obtenemos un color verde oscuro. Lo vamos a poner por aquí arriba. Y ahora, añadiendo cada vez más blanco a la mezcla, podemos hacer una gama de verdes. Ahora que ya conocemos los principios básicos de la paleta de Thor, vamos a ver cómo funciona para hacer los colores de la piel. Primero vamos a poner las pinturas en la paleta, vamos a poner el negro por aquí abajo, el blanco lo vamos a colocar por aquí arriba, el ocre amarillo lo ponemos por aquí cerca del blanco, pero un poco más arriba, y el color rojo de cadmio lo vamos a colocar por esta zona al mismo nivel del ocre. Muy bien, como veis, situando nuestras pinturas de esta forma, nuestras mezclas solo pueden ser o más claras o más oscuras al hacer las mezclas en esta dirección, o más amarillas o más rojizas si las hacemos en esta otra. Y bueno, para sacar una variedad del color piel, primero tenemos que hacer una gama de colores que vaya desde el color rojo hasta el color ocre amarillo. Esta será nuestra zona cromática. Así que mezclamos el color rojo con el ocre amarillo para preparar un color intermedio que sería un naranja apagado. No os preocupéis si el color no está justo entre el ocre y el color rojo, porque como vamos a hacer dos mezclas más, ya lo ajustaremos. Las otras dos mezclas que haremos son muy simples, una más amarillenta entre el ocre y el naranja, y otra más rojiza entre el naranja y el color rojo. En ese ejemplo vamos a trabajar con estas tres mezclas intermedias más el ocre y el color rojo. Pero si queréis podéis comprimir más la escala cromática haciendo más mezclas intermedias. Una vez que tengamos lista la zona cromática, vamos a preparar nuestra zona acromática. Para ello tenemos que hacer una escala de grises y al igual que hicimos con el rojo y el ocre, aquí también haremos tres mezclas, para hacer un gris medio, un gris claro y un gris oscuro. Pero os digo lo mismo de antes, si queréis sacar más combinaciones, podéis ampliar esta escala haciendo más valores intermedios y listo. Pues bien, ahora que ya tenemos la paleta preparada, simplemente es cuestión de preparar todas las combinaciones posibles. Empezaremos colocando blanco justo debajo de cada mezcla de la zona cromática. Y ahora le agregamos las diferentes mezclas de color. Para hacer el resto de combinaciones haremos lo mismo con cada valor tonal.
La única complejidad que tienen estas mezclas es la cantidad de pintura que hay que mezclar con los diferentes grises. Es decir, podéis hacer la mezcla más saturada si le agregáis mucha pintura de la zona cromática o menos saturada si le agregamos menos cantidad. Y bueno, la cantidad de saturación dependerá del color objetivo que necesitéis. Por poner un ejemplo, si vais a pintar un rostro que está bien iluminado, en el que se aprecian muy bien los colores, tenéis que hacer las mezclas con mucho croma, es decir, con mucho color. Pero si el rostro está en sombra o en un segundo plano, seguramente os interese hacer los colores menos saturados para dar la sensación de profundidad. En este caso, vuestras mezclas tienen que ser más agrisadas, por lo tanto le añadiremos menos cantidad de pintura de la zona cromática. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, espero que te haya resultado interesante. Si es así, déjate un buen like y no olvides suscribirte y activar la campanita para apoyar este canal. Un abrazo a todos y todas, nos vemos en el siguiente.